Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos a meditar en esta mañana en Nehemías capítulo 9, versículo 38. De ahí hasta el capítulo 13 vamos a leer algunos versículos. Nehemías 9:38 dice así: A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El capítulo 10, versículo 28 y 29 dice así: Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Qué bueno es que el pueblo había recapacitado al escuchar la palabra, como vimos en el devocional anterior, y que habían tomado decisiones para comenzar un cambio de raíz, un cambio de un corazón sincero y que puedan llevar adelante en el cumplimiento de aquellas promesas que todos los que tenían entendimiento habían hecho frente a Dios. Habían prometido no casarse con vecinos que no fueran judíos, respetar el día de reposo, dejar descansar la tierra cada 7 años, habían prometido pagar una contribución al templo, suministrar leña para los holocaustos del templo y también dar de sus primicias al templo. ¿Saben? Después de 12 años, en el capítulo 13 vemos como Nehemías tiene que volver y poner en orden algunas situaciones. Nehemías, al cabo del tiempo que le había prometido a la reina y al rey, volvió a Babilonia y en su ausencia comenzaron todas estas situaciones de promesas incumplidas. Así se llama el devocional en esta mañana, promesas incumplidas. Saben, 12 años después el pueblo vuelve a incumplir con sus promesas. El sacerdote Eliasib se había casado con la hija de uno de los enemigos más acérrimos del propio Nehemías y del propio pueblo de Dios, y era Tobías el amonita. Ahora saben, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, había una prohibición expresa de forma permanente hacia los amonitas y moabitas para ingresar al templo. El pueblo de Israel sabía esto, sabía perfectamente que Dios había prohibido a estas personas ingresar al templo de Dios. Los amonitas y los moabitas eran nada más ni nada menos que aquellos que nacen del incesto, de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas. ¿Se acuerdan cuando las hijas, luego de que ellos salen de Sodoma y Gomorra y muere la mujer de Lot, las hijas también pierden a sus esposos y dicen: ¿quién nos va a dar a nosotros hijos? Y ellas emborrachan a su padre, tienen relaciones sexuales con él y de ahí nacen los moabitas y los amonitas. Pero estos habían hecho mal contra el pueblo de Israel. Y de hecho lo dice en Nehemías capítulo 13, versículo 1, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás con la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Eran un pueblo que estaba separado por Dios expresamente. Y en este caso el sacerdote Eliasib no solo se había casado con la hija de Tobías el amonita, sino que también le había hecho una habitación especial, que era una habitación que se utilizaba para guardar las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, y que esto
tenía que ser entregado para los levitas, cantores, los porteros y los sacerdotes. Esto no se cumplió y en consecuencia, tristemente, todas estas personas tuvieron que dejar su trabajo en la casa de Dios y para el pueblo de Dios y volver a sus heredades, como dice más adelante, volvieron a sus trabajos seculares para poder ocuparse de su alimentación. Esto había hecho un gran mal en el medio del pueblo. Nehemías, cuando se entera de toda esta situación, él pide permiso nuevamente y vuelve para poner estas cosas en orden. Al punto que dice el versículo 6 del capítulo 13, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días, posiblemente un año, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y más adelante va a llamar nuevamente al pueblo para que vuelvan a traer las ofrendas que habían dejado, para que tanto los sacerdotes, porteros, los levitas y también los cantores puedan volver a sus actividades. Ahora, yo quisiera que nos hagamos una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Qué nos lleva a prometer? Muchas veces las cosas que nos llevan a prometer delante de la presencia de Dios son nuestras necesidades. Cuando estamos necesitados de algo, le empezamos a prometer a Dios un montón de cosas que tristemente después no cumplimos. Miren, mi experiencia laboral me ha pasado con muchas personas que necesitaban trabajar porque no tenían, como decían ellos mismos, ni para comer. Y necesitaban hacer cualquier trabajo que les permita poder tener un sustento y un ingreso para poder alimentarse. Pero al cabo del tiempo, cuando comenzaban a cobrar y cuando comenzaban, diríamos, a transcurrir el tiempo y ese sueldo se volvía habitual en sus vidas, comenzaban a olvidarse del momento de la necesidad y ya venían los planteos al punto de que ya el trabajo no solo era malo, sino que no eran bien tenidos en cuenta y tantas cosas que no solo eran mentiras, sino que tristemente llevaban a veces a tomar decisiones de separarlos de aquel lugar. Miren, muchas veces le prometemos a Dios, pero al cabo del tiempo que Dios cubre nuestras necesidades, tristemente nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y de las cosas que Él nos dio a cada uno en particular. Este pueblo era un pueblo que había recordado en su momento todo lo que hicieron sus padres a través de la palabra y ellos quisieron volver a Dios, pero tristemente después de algunos años volvieron a cometer exactamente los mismos errores. También otra de las cosas que muchas veces nos llevan a prometer son las emociones. Decimos cosas que no estamos dispuestos a hacer porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Las emociones muchas veces nos llevan a prometerle cosas a Dios y como muchas veces decimos, a veces cuando cantamos, parece que los cristianos somos los que más prometemos, pero los que menos en la vida real cumplimos. Y quisiera que en esta mañana nos focalicemos en una de las prevenciones que debemos tener para no incumplir con nuestras promesas. Saben, hay muchas aristas que podemos ver acerca de decisiones que tenemos que tomar para no incumplir con nuestras promesas, pero una de ellas que resalta muy claramente en el libro de Nehemías son las malas asociaciones. Las malas asociaciones que tenía el pueblo para con los pueblos que no creían en Dios y que no temían a Dios. Y muchas veces pasa esto mismo
en la vida que vivimos nosotros los hijos de Dios. ¿Saben? Una de las causas más importantes que nos llevan a cumplir son las malas decisiones que tomamos o que se toman en el noviazgo y en el casamiento con inconverso, que en muchas ocasiones llevan a la apostasía. Mire, con Carol a veces charlamos y vemos tantos matrimonios que comenzaron en la carrera de seguir a nuestro Dios, en la vida cristiana, que estaban aún en el liderazgo en nuestras vidas y hoy tristemente tienen sus vidas deshechas por las malas asociaciones que hicieron en su momento. La apostasía es el rechazo de lo que antes creía. ¿Sabe? En 1 Reyes 11:2 dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. ¿Saben? Nehemías en el capítulo 13, versículo 26, les vuelve a recordar al pueblo y les dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey de sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Dice: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. A veces pensamos que podemos cambiar o torcer lo que Dios dice que es distinto. Creemos que nuestras decisiones pueden ser más inteligentes que las decisiones de Dios. Y seguimos adelante creyendo que las cosas van a cambiar. No van a cambiar. Tristemente, en muchas situaciones, al cabo de un corto o largo tiempo, vemos las consecuencias en la vida de aquellas personas que tristemente se asociaron o se pusieron de novio y se casaron con inconversos. También en las amistades. Miren, las amistades es algo que por muchos años hemos charlado con mi esposa y tristemente hemos visto cómo el diablo trata de entrar por esa puerta. Las malas amistades muchas veces llevan a lo más terrible que puede pasar en la vida de un cristiano, que es la negación de su propio Señor. Nos parece lejano, nos parece que no nos puede pasar a nosotros, pero ¿saben? Al apóstol Pedro tristemente siempre lo nombramos, pero le pasó. En Juan 18:17 dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo: no lo soy. Y dice el 25, estaba pues Pedro de pie calentándose y dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Recordamos cuando el Señor se lo había advertido. Pedro se juntó con aquellas personas y tristemente quiso mezclarse con aquellos que rechazaban al Señor. ¿Cuántas veces elegimos amistades que sabemos que no son de bendición para nuestras vidas? Mire, no solo también en las amistades, sino también en las malas conversaciones. A veces las malas asociaciones no son solamente con aquellos que no temen al Señor, aquellos que no son cristianos, sino a veces también entre cristianos no espirituales. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cuántas veces hay malas conversaciones en nuestra vida con cristianos que no son temerosos? ¿Cuántas veces hemos nombrado la palabra murmuración? ¿Cuántas veces hemos nombrado aquello que destruye la unidad y que tanto daño hace no solo a la vida de aquellos que son tristemente criticados, sino principalmente a nuestras propias vidas? Por eso en este día, mis hermanos,
les invito a tomar una decisión. Miren, nuestra relación con Dios debe ir mucho más allá que la de asistir a una congregación o tener devocionales. Todo eso, la de asistir, que ojo, no estoy diciendo que no hay que asistir, hay que tener el devocional, pero saben, hay que escuchar la palabra, hay que estar en las reuniones, pero todo eso tiene que afectar de verdad nuestras relaciones, nuestros recursos y nuestro tiempo. El salmista decía en Salmo 119, 63, soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. ¿Cuál va a ser nuestra decisión en este día? Que podamos reflexionar, frenar y ver qué cosas tenemos que comenzar a hacer para poder estar a la altura del cumplimiento de nuestras promesas para con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.